Renata no habló de lo ocurrido durante varios días, no porque no doliera, sino porque el dolor todavía no tenía forma. Se quedó flotando dentro de ella como una pregunta sin respuesta. Seguía cumpliendo con la rutina, despertando temprano, organizando la casa, atendiendo a los niños, escuchando a Esteban hablar de su trabajo como si nada hubiera pasado. Pero algo había cambiado para siempre. Ya no podía mirarlo sin recordar aquella frase dicha en voz baja. Cada gesto cotidiano empezó a adquirir un nuevo significado. Cuando él opinaba sobre gastos innecesarios, cuando hacía bromas sobre apariencias, cuando admiraba historias de éxito ajenas, Renata comenzó a entender que no se trataba de amor ni de costumbre. Se trataba de estatus, de cómo Esteban se veía reflejado en ella frente a los demás, y ese reflejo, según él, ya no brillaba. No era una mujer descuidada, nunca lo había sido. Simplemente había priorizado otras cosas. Había elegido ser práctica, discreta, responsable. Había aprendido a no pedir demasiado y a conformarse con lo suficiente. Lo que nunca imaginó fue que, para Esteban, esa elección silenciosa se había convertido en una desventaja, algo que lo hacía sentir menos frente a otros hombres. Renata empezó a recordar momentos que antes había minimizado, comentarios sueltos, comparaciones disfrazadas de chistes, silencios incómodos cuando alguien elogiaba a otra mujer. Entendió que aquella noche en la fiesta no fue una excepción, sino una confirmación. La diferencia era que ahora ya no podía fingir que no lo veía. Fue entonces cuando tomó una decisión que no compartió con nadie. No buscó pelea, no pidió explicaciones, no intentó cambiar a Esteban con palabras. Decidió cambiar la única variable que siempre había estado bajo su control, la forma en que él y el mundo medían su valor. Y lo que comenzó como una idea silenciosa, pronto se convirtió en un plan imposible de detener. Antes de seguir, deja tu huella aquí abajo. ¿Ella exageró o simplemente reaccionó a una humillación que muchos normalizan? Escríbelo en los comentarios ahora, porque esta historia no se entiende sin tomar partido. Y suscríbete, porque lo que empieza aquí no es un drama cualquiera, es una cadena de decisiones que va a incomodar, dividir opiniones y cambiarlo todo hasta el final. La invitación llegó como llegan casi todas las cosas que cambian una vida, sin alarde. Un mensaje breve, una fecha, un lugar elegante, la misma promesa de siempre, otra fiesta de la empresa. Esteban lo mencionó mientras revisaba su teléfono, sin mirarla, con ese tono automático de quien habla solo para cumplir. Renata asintió desde la cocina, sin interrumpir lo que hacía. No hubo entusiasmo, tampoco rechazo, solo una sensación vaga, difícil de nombrar, como si algo se hubiera movido de lugar sin hacer ruido. Desde aquella primera fiesta, algo había quedado suspendido entre ellos. No fue una discusión pendiente, ni una herida abierta. Fue peor. Fue una frase que Renata no había podido olvidar porque nunca había sido aclarada. Una frase dicha en voz baja, con naturalidad, como si no mereciera defensa ni disculpa. Desde entonces cada gesto cotidiano se había vuelto más nítido. Las bromas, las miradas, las comparaciones disfrazadas de comentarios inocentes. Renata no estaba buscando pruebas. Las pruebas se le ofrecían solas. Esteban seguía siendo el mismo hombre en apariencia, responsable, trabajador, orgulloso de su carrera. Pero Renata empezó a notar algo que antes ignoraba: la forma en que se medía frente a otros hombres. No competía por afecto ni por conexión. Competía por validación, por estatus, por esa aprobación invisible que solo aparece cuando alguien más mira y asiente. Y en ese juego silencioso, Renata había dejado de ser una ventaja. Ella no se consideraba una mujer descuidada. Nunca lo había sido. Simplemente había aprendido a ocupar menos espacio, a no llamar la atención, a priorizar lo necesario sobre lo deseable. Durante años esa elección había parecido correcta, prudente, madura, pero ahora, bajo una luz distinta, empezaba a verse como una renuncia que nadie le había pedido explícitamente, pero que todos daban por sentada. Los días previos al evento transcurrieron con una calma extraña. Renata cumplía con la rutina como siempre, pero por dentro
algo trabajaba en silencio. Observaba a Esteban con una atención nueva, casi analítica. Notaba cómo se tensaba cuando hablaba de colegas exitosos, cómo se iluminaba al contar historias donde podía parecer admirado, cómo se apagaba cuando sentía que no estaba a la altura. Renata entendió entonces que el comentario de aquella noche no había sido sobre belleza. Había sido sobre poder. La mañana de la fiesta, Renata se levantó temprano. No hizo ruido, no despertó a nadie. Se preparó con la precisión de quien ya tomó una decisión y no necesita justificarla. Salió de casa sin explicaciones. Esteban apenas levantó la vista cuando ella cerró la puerta. Asumió, como siempre, que resolvería lo que debía resolver. Ese silencio cotidiano, que antes había sido normal, ahora le resultó revelador. Nadie preguntaba por sus planes porque nadie esperaba que tuviera alguno propio. El salón no era solo un lugar de estética, era un territorio simbólico. Mientras trabajaban su cabello, Renata observaba su reflejo sin apuro. No buscaba verse más joven ni más provocativa. Buscaba verse presente. Cada mechón, cada ajuste, cada decisión iba acompañada de una sensación que no sentía desde hacía años. Control. No sobre los demás, sino sobre sí misma. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba respondiendo a expectativas ajenas. Después vinieron las manos, los pies, los detalles que suelen pasar desapercibidos, pero que construyen una imagen completa. Renata pensó en cuántas veces había escuchado que eso no era necesario, que no valía la pena, que había cosas más importantes, y sin embargo, nadie cuestionaba el costo de otras prioridades. Nadie se preguntaba cuánto valía sostener una imagen de éxito frente al mundo. Esa pregunta empezó a tomar forma en su mente, lenta pero firme. El centro comercial estaba lleno. Renata caminó entre vitrinas con calma, sin ansiedad. No buscaba llamar la atención. Buscaba coherencia. El vestido no gritaba lujo, pero lo insinuaba con elegancia. Los zapatos hablaban de seguridad, no de exceso. El perfume no pedía permiso para quedarse. Cada elección era una respuesta silenciosa a una pregunta que nadie había formulado en voz alta. ¿Qué se necesita para ser admirada? Cuando regresó a casa, Esteban ya estaba allí. La vio entrar y se detuvo un segundo más de lo normal. Ese segundo lo dijo todo. No fue sorpresa, fue reconocimiento. Renata lo notó de inmediato. Pasó a su lado sin detenerse. Dejó sus cosas. Se preparó con la misma calma que había mantenido todo el día. Cuando salió del cuarto, lista, Esteban sonrió. Una sonrisa que Renata conocía bien, aunque nunca la había dirigido a ella de esa forma. Durante el trayecto a la fiesta, Esteban no dejó de mirarla. Hizo comentarios, preguntas, insinuaciones. Renata respondió con suavidad, sin entregarse del todo. No necesitaba confirmar nada. Ya había entendido el mecanismo. Su valor para él crecía en función de la mirada ajena. No era amor, era reflejo. La fiesta fue exactamente lo que Renata esperaba, un escenario donde todos actuaban un papel. Esteban la presentó con orgullo. Recibió elogios que asumió como propios. Se enderezó, se animó, se sintió visto. Renata observó todo con una serenidad que sorprendía incluso a ella misma. Bailaron, brindaron, rieron. Y mientras la música sonaba, Renata sintió algo cerrar por dentro. No con rabia, con claridad. En el camino de regreso, Esteban estaba eufórico. Hablaba sin parar. Revivía cada mirada, cada comentario, cada gesto de aprobación. Renata apoyó la cabeza en el asiento y habló con voz tranquila. Dijo que todavía quedaba una sorpresa. Esteban sonrió, convencido de que la noche aún le debía algo más. No imaginaba que lo que venía no era un regalo, sino una consecuencia largamente postergada. Si hasta aquí algo te incomodó, es porque esta historia no va de ropa ni de dinero, sino de valor. Quédate, suscríbete y deja tu opinión, porque a partir de ahora cada decisión tendrá un precio, y no todos están preparados para pagarlo. Esteban aún no lo sabía, pero esa noche no sería recordada por cómo Renata se veía, sino por el momento exacto en que él entendió que había subestimado a la persona equivocada. En los días que siguieron a la segunda fiesta,
Renata no volvió a tocar el tema, no porque lo hubiera olvidado, sino porque ahora veía todo con una claridad nueva. Cada conversación con Esteban parecía tener una segunda capa, cada comentario una intención escondida. Ya no escuchaba solo palabras, escuchaba jerarquías. ¿Quién valía? ¿Quién brillaba? ¿Quién hacía quedar bien a quién? Y en ese mapa silencioso, ella comenzó a notar el lugar exacto que ocupaba. Esteban estaba distinto, más atento, más cercano, más orgulloso. La abrazaba con más frecuencia, la presentaba con entusiasmo cuando hablaba por teléfono con colegas. Incluso le proponía salir más seguido. Renata aceptaba todo con calma, no con frialdad, tampoco con ilusión. Aceptaba como quien observa un experimento en desarrollo, porque algo no encajaba. Ese interés no había nacido de una conversación profunda ni de una reconciliación. Había nacido de miradas ajenas. Una tarde, mientras él hablaba del trabajo, Renata recordó escenas antiguas que antes había minimizado. Comentarios lanzados al pasar sobre mujeres bien arregladas. Bromas incómodas cuando alguien gastaba dinero en sí mismo. Silencios largos cuando ella proponía algo para los dos. En su momento, Renata había pensado que eran detalles sin importancia. Ahora entendía que no lo eran. Eran señales, y las señales, cuando se ignoran durante años, terminan convirtiéndose en verdades. Empezó a observar a Esteban en contextos sociales, en reuniones pequeñas, en cenas improvisadas, en encuentros donde nadie actuaba para impresionar. Allí él era distinto, más inseguro, más pendiente de cómo lo miraban otros hombres, más crítico consigo mismo y con ella. Renata comprendió algo incómodo. Su esposo no buscaba una compañera, buscaba un espejo que lo hiciera ver mejor. Y cuando ese espejo dejaba de reflejar éxito, se volvía un problema. Una noche, mientras cenaban en silencio, Esteban hizo un comentario que antes habría pasado desapercibido. Dijo que cierto colega había ascendido rápido porque sabía moverse bien. Renata preguntó qué quería decir. Esteban dudó, se corrigió, cambió de tema. Ese pequeño titubeo fue suficiente. Renata entendió que su marido admiraba más la apariencia de poder que el poder real, y que en ese juego la imagen de su esposa era una extensión directa de su propio valor. A partir de entonces, Renata dejó de justificarse internamente. Ya no se preguntaba si estaba exagerando. Empezó a preguntarse cuánto tiempo llevaba normalizando algo que no era normal. Recordó cuántas veces había priorizado ahorrar por encima de disfrutar. Cuántas veces había escuchado que no hacía falta. Cuántas veces había aceptado ser práctica para no incomodar. Y por primera vez, esa prudencia dejó de parecer una virtud. Renata no habló con amigas, no buscó consejo. Sabía que si lo hacía, recibiría respuestas previsibles. Algunas le dirían que exageraba, otras que se separara. Ninguna entendería el punto exacto donde ella se encontraba. Porque su conflicto no era con Esteban solamente, era con una estructura entera que había aprendido a medir a las mujeres por lo que reflejaban, no por lo que sostenían. Mientras tanto, Esteban seguía disfrutando del efecto de la última fiesta. Hablaba de ella como si hubiera descubierto algo nuevo, cuando en realidad solo había empezado a mirar. Renata notó la ironía. No había cambiado su esencia, solo había cambiado la forma en que los demás la percibían. Y esa percepción, de pronto, lo había cambiado todo. Un sábado por la mañana, Esteban propuso ir de compras juntos. Algo casual, dijo. Renata aceptó. Caminó a su lado por el centro comercial, observando cómo él reaccionaba ante ciertas marcas, ciertos precios, ciertas miradas. Vio cómo se sentía más seguro en lugares donde podía aparentar control, más pequeño donde no. Renata no juzgaba, registraba, porque cada gesto confirmaba una verdad que ya no podía ignorar. En una tienda, Esteban señaló un vestido y comentó que eso sí se veía elegante. Renata sonrió. No lo contradijo, tampoco lo compró. Entendió que su esposo no hablaba de gustos, hablaba de símbolos, y ella ya no estaba dispuesta a seguir interpretando símbolos ajenos sin cuestionarlos. Esa noche, mientras Esteban dormía, Renata se quedó despierta, mirando el techo.
Pensó en todo lo que había construido, en lo que había dejado de lado, en lo que había sostenido sin reconocimiento. No sintió tristeza, sintió una determinación tranquila. No quería venganza impulsiva. Quería claridad. Quería que Esteban entendiera, sin gritos ni reproches, el costo real de aquello que tanto admiraba. Al día siguiente, Renata empezó a hacer algo distinto. No cambió su actitud, no alteró la rutina visible, cambió su forma de decidir. Pequeñas elecciones, silenciosas pero firmes, decisiones que antes habría postergado, deseos que antes habría descartado, no por rebeldía, sino por coherencia consigo misma. Cada paso reforzaba una idea que ya no estaba dispuesta a negociar. Su valor no era negociable. Esteban empezó a notar ese cambio, aunque no supo nombrarlo. La sentía más segura, más distante, no fría, pero menos disponible. Eso lo inquietó. Hizo preguntas vagas, comentarios indirectos. Renata respondía con calma, sin entrar en explicaciones, porque había aprendido algo fundamental. Explicar demasiado suele ser una forma de pedir permiso. Una tarde, Esteban mencionó otra próxima fiesta de la empresa. Un evento más grande, más importante, con directivos, con invitados especiales. Lo dijo como quien lanza una invitación, pero también como quien espera algo. Renata lo miró y asintió. No sonrió, no mostró entusiasmo. Simplemente dijo que sí. En ese instante, Esteban no supo por qué, pero sintió un leve nudo en el estómago. Si estás escuchando esta historia y algo te resulta familiar, deja tu comentario. A veces no hace falta vivir una humillación directa para entenderla. Basta con reconocer los silencios que la sostienen. Y suscríbete, porque lo que viene no es una explosión. Es una construcción lenta que empieza a volverse irreversible. Esa noche, mientras Renata se preparaba para dormir, entendió que ya no estaba reaccionando a lo que Esteban hacía. Estaba avanzando hacia algo que él todavía no veía, y cuando lo viera, sería demasiado tarde para fingir que nada había pasado. Renata ya había tomado la decisión más importante. Aunque Esteban aún creía que la próxima fiesta sería solo otra oportunidad para brillar. La invitación a la nueva fiesta no era como las anteriores. Esta vez venía acompañada de expectativa. Esteban habló del evento durante toda la semana, mencionando nombres, cargos, oportunidades. Renata escuchaba sin interrumpir, como quien observa un río correr sabiendo que, tarde o temprano, algo será arrastrado por la corriente. No sentía ansiedad, sentía precisión, porque ya no estaba reaccionando a Esteban, estaba leyendo su estructura interna. Fue en esos días cuando Renata comenzó a notar algo más inquietante. No era solo cómo Esteban miraba a otras mujeres, sino cómo hablaba de ellas cuando no estaban presentes. No usaba palabras vulgares ni explícitas. Era peor, usaba admiración, respeto exagerado, una especie de reverencia disfrazada de comentario casual. Ella se cuida, ella sabe presentarse, ella representa bien. Renata entendió que para él, ciertas mujeres no eran personas, eran certificados. Una tarde, mientras Esteban hablaba por teléfono con un colega, Renata escuchó sin querer una frase que le heló la espalda. Esteban dijo que Mauricio había subido rápido porque sabía jugar bien sus cartas. Se rió, hizo una pausa y agregó algo que no sabía que Renata estaba escuchando. Y con esa novia, más todavía. No hubo mala intención explícita. No hizo falta. Renata sintió una claridad casi cruel. Para Esteban, el éxito no se construía solo con trabajo. Se exhibía. Y una mujer podía ser parte esencial de esa exhibición. Esa noche, Renata no dijo nada. Se sentó a cenar, escuchó los planes, los nombres, las historias, pero por dentro algo se ordenaba con una calma peligrosa. Recordó cuántas veces ella había sido soporte silencioso, cuántas veces había reducido sus deseos para no incomodar, cuántas veces había aceptado ser fondo mientras otros ocupaban el centro. No por amor ciego, sino porque creyó que así funcionaban las cosas. Ahora entendía que ese acuerdo nunca había sido equitativo. En los días siguientes, Renata empezó a prestar atención a pequeños gestos que antes ignoraba.
la forma en que Esteban corregía su postura cuando entraban en ciertos lugares, cómo modulaba su voz según quien estuviera escuchando, cómo se tensaba cuando sentía que alguien lo superaba, y, sobre todo, cómo se relajaba cuando sentía que ella lo hacía ver mejor. Renata no juzgaba, analizaba, porque cuando uno entiende el mecanismo deja de sentirse culpable por cuestionarlo. Un viernes por la noche salieron a cenar con otra pareja. Nada formal, nada importante, en apariencia. Durante la conversación, Esteban se mostró especialmente atento a las opiniones del otro hombre. Reía con fuerza, asentía, se acomodaba. Renata observó cómo, en ese contexto, él casi no la miraba. Hasta que la mujer del otro hombre hizo un comentario sobre su trabajo y Renata respondió con seguridad, sin buscar protagonismo. Fue un momento breve, pero Esteban reaccionó de inmediato. La tocó, la presentó, la incluyó. Renata entendió el patrón con una claridad incómoda. Solo existía plenamente cuando reforzaba su imagen. Esa noche, de regreso a casa, Renata no pudo dormir. No por rabia, sino por lucidez. Pensó en cómo había llegado hasta allí, en cómo había confundido estabilidad con invisibilidad, en cómo había aprendido a no pedir demasiado para no parecer exigente, en cómo había aceptado que el amor también podía ser funcional, y por primera vez se permitió una pregunta que nunca había formulado. ¿Qué pasaría si dejara de sostener esa estructura? A partir de entonces, Renata empezó a hacer algo distinto. No dejó de ser amable. No dejó de cumplir con sus responsabilidades. Simplemente dejó de anticiparse a las necesidades de Esteban. Dejó de amortiguar sus inseguridades. Dejó de traducir silencios. Ese cambio, aunque sutil, empezó a incomodarlo. Esteban se mostraba inquieto, como si algo que siempre había estado ahí de pronto se hubiera desplazado unos centímetros fuera de su alcance. Una tarde, Esteban llegó a casa molesto. Habló de una reunión difícil, de alguien que lo había cuestionado. Renata escuchó, pero no ofreció consuelo automático, porque no le importara, sino porque ya no estaba dispuesta a ser el lugar donde otros descargaban frustraciones sin preguntarse por el costo. Esteban lo notó. Frunció el ceño. Preguntó si pasaba algo. Renata respondió con calma que estaba cansada, nada más. Y esa respuesta simple fue más desconcertante que cualquier reclamo. Mientras tanto, el evento se acercaba. Esteban hablaba de trajes, de invitados, de expectativas. Renata escuchaba sin involucrarse demasiado. No necesitaba hacerlo, porque algo había cambiado de raíz. Ya no esperaba validación. Ya no buscaba reconocimiento. Estaba construyendo algo interno que no dependía de aplausos externos, y esa independencia silenciosa la hacía peligrosa. Una noche, mientras revisaban gastos, Esteban hizo un comentario habitual sobre cuidar el presupuesto. Renata asintió, no discutió, pero por dentro algo se cerró. Pensó en cuánto costaba mantener una imagen, no solo en dinero, sino en energía, en renuncias, en silencios. Pensó en cuántas veces había escuchado que ciertas cosas no eran necesarias, y entendió que lo innecesario, muchas veces, solo lo es para quien no carga con el peso de no tenerlo. Renata empezó a planificar sin compartirlo, no con secretismo infantil, sino con autonomía adulta. Decisiones pequeñas, medibles, conscientes. No buscaba coherencia. Cada elección reforzaba una certeza. Su valor no podía seguir siendo negociado en función del orgullo de otro. Y esa certeza le dio una calma que no sentía desde hacía años. Esteban comenzó a percibir esa calma como distancia. Hizo preguntas indirectas. Intentó recuperar complicidad. Renata respondía con amabilidad, pero sin volver atrás. Porque ya no había un atrás al que regresar. Lo que antes era normal ahora se le antojaba insuficiente. Y lo que antes parecía amor, ahora se revelaba como costumbre sostenida por conveniencia. Si esta parte de la historia te hace pensar en dinámicas que has visto o vivido, no lo ignores. A veces reconocer el patrón es el primer paso para romperlo. Déjalo en los comentarios si algo aquí te resulta familiar y acompaña la historia hasta el final, porque lo que viene no es un impulso ni un arrebato, es una consecuencia. La víspera de la fiesta,
Esteban preparó su ropa con entusiasmo. Renata lo observó desde la puerta. No sintió tristeza. Sintió una especie de despedida silenciosa. No de la relación, sino de la versión de sí misma que había aceptado durante demasiado tiempo. Entendió que, al día siguiente, algo se haría visible, no para humillarlo, para mostrarle, sin palabras, el precio real de aquello que tanto admiraba. Y mientras apagaba la luz, Renata supo que la próxima noche no sería recordada por la música, ni por las risas, ni por las miradas. Sería recordada como el momento exacto en que Esteban tendría que enfrentarse a una verdad que había evitado durante años, una verdad que ya no podría desoír. La mañana del evento amaneció distinta, aunque nada en la casa parecía diferente. Renata se levantó antes que todos, preparó el desayuno, organizó lo necesario y salió sin anunciar planes. No era secreto, era autonomía. Durante el trayecto pensó en cuántas veces había pospuesto decisiones propias para sostener una armonía frágil. Esa mañana, sin embargo, no sentía culpa, sentía alineación. Cada paso la acercaba a una versión de sí misma que ya no pedía permiso. El primer lugar fue elegido con cuidado. No buscaba extravagancia, buscaba precisión. El estilista escuchó más de lo que habló. Renata observó el proceso con calma, reconociendo en el espejo algo que iba más allá del cambio estético. No era el color, ni la forma, ni el brillo. Era la postura que regresaba, la manera en que su mirada dejaba de esquivar, la sensación de estar presente sin justificarse. Entendió que la imagen no crea valor, pero sí lo revela cuando ha sido ignorado. Después vinieron los detalles. Manos, pies, decisiones pequeñas que suman una narrativa completa. Renata recordó todas las veces que había escuchado que no hacía falta, que era exagerado, que había prioridades. Pensó en cómo esas frases siempre aparecían cuando se trataba de ella, nunca cuando se trataba de mantener apariencias externas. No se enojó, tomó nota, porque la coherencia, entendió, no se negocia, se practica. El recorrido por las tiendas fue metódico. Renata probó, descartó, volvió a probar. No buscaba aprobación inmediata. Buscaba consistencia con lo que había decidido ser. Eligió piezas que hablaban sin gritar, que ocupaban espacio sin pedir disculpas. El perfume no era un capricho, era una firma. La joyería no era ostentación, era afirmación. Cada compra cerraba una brecha que no era económica, sino simbólica. Al regresar a casa, el tiempo pareció ralentizarse. Esteban estaba listo, revisando su traje, concentrado en su propia imagen. Renata entró sin anunciarse. El silencio se extendió unos segundos más de lo normal. Esteban la miró y, sin darse cuenta, sonrió de la misma manera que lo hacía frente a elogios ajenos. Renata lo registró sin emoción visible. No buscaba ese gesto, lo estaba confirmando. Durante el trayecto, Esteban habló sin parar. Mencionó nombres, cargos, expectativas. Renata escuchó con atención, pero sin absorber la ansiedad. Notó cómo él se enderezaba cuando se acercaban al lugar, cómo ajustaba su voz, cómo se preparaba para ser visto. Entendió que esa noche sería importante para él. Y también supo que, por primera vez, no iba a sostenerlo desde atrás. Iba a caminar a su lado con su propio peso. El salón estaba lleno. Luces, música, conversaciones superpuestas. Renata avanzó con serenidad. No buscó miradas, pero las recibió. No buscó comentarios, pero llegaron. Esteban se transformó en el anfitrión orgulloso. Presentó, explicó, presumió. Renata aceptó todo con amabilidad medida. Cada gesto reforzaba una idea que ya no necesitaba comprobar. El respeto que faltaba no había desaparecido, había sido condicionado. A medida que avanzaba la noche, Renata observó algo más. No solo cómo la miraban a ella, sino cómo Esteban cambiaba frente a esas miradas. Se mostraba más seguro, más expansivo, más vivo. Ella no sintió triunfo, sintió claridad. Comprendió que el problema nunca había sido su apariencia, había sido el acuerdo tácito que la colocaba como soporte invisible. Y los acuerdos invisibles solo funcionan mientras nadie los cuestiona. Bailaron, brindaron, conversaron.
Renata se permitió disfrutar sin entregarse. No necesitaba marcar territorio ni demostrar nada. Su presencia hablaba por sí sola, y mientras la música subía, algo dentro de ella se cerraba definitivamente. No con dureza, sino con resolución. Había llegado el momento de unir todas las piezas. En el camino de regreso, Esteban estaba eufórico. Hablaba de lo bien que había salido todo, de cómo la gente los había mirado, de lo orgulloso que se sentía. Renata apoyó la cabeza en el asiento y dejó que el entusiasmo pasara por encima de ella sin arrastrarla. Cuando Esteban hizo una pausa, ella habló con voz tranquila. Dijo que aún quedaba una sorpresa. No explicó, no sonrió, solo lo dijo. Y eso fue suficiente para encender su imaginación. Ya en casa, el silencio volvió a ocupar su lugar. Renata se movía con calma, como quien sabe exactamente qué viene después. Esteban, expectante, no notó los pequeños detalles, la forma en que ella respiraba, la ausencia de nervios, la serenidad absoluta. Renata no estaba improvisando, estaba ejecutando una decisión tomada mucho antes. Si has llegado hasta aquí, es porque entiendes que algunas transformaciones no dan aplausos, buscan equilibrio. Déjalo en los comentarios si alguna vez sentiste que tu valor dependía de miradas ajenas y acompaña la historia hasta el final, porque lo que viene no es un estallido emocional, es una revelación que no se puede desver. Renata se detuvo frente a él. Sacó de su bolso algo que aún no mostró y pensó, con una calma que la sorprendió incluso a ella misma, que esa noche no iba a cambiar su matrimonio por una discusión, sino por una verdad imposible de ignorar. Esteban aún no lo sabía, pero estaba a segundos de aprender cuesta aquello que siempre creyó que debía venir gratis. La casa estaba en silencio, pero no era un silencio cómodo. Era denso, expectante. Esteban caminaba de un lado a otro, todavía con la energía de la fiesta recorriéndole el cuerpo. Se aflojó la corbata, sirvió un trago y sonrió, convencido de que la noche aún le debía algo más. Renata lo observaba con una calma que ya no intentaba disimular. No había nervios, no había duda, solo una claridad firme, casi quirúrgica. Él habló de la fiesta una vez más, de los elogios, de cómo lo habían felicitado, de lo bien que se habían visto juntos. Usó el nosotros con entusiasmo, como si ese pronombre confirmara una victoria compartida. Renata escuchó sin interrumpir. Cada palabra reforzaba una verdad incómoda. Para Esteban, el éxito no se vivía, se exhibía. Y esa noche, ella había sido parte del decorado que lo hacía brillar. Cuando finalmente se sentaron, Esteban se acercó con una familiaridad renovada. Había deseo, sí, pero también había posesión, orgullo, como si la imagen que ella proyectaba esa noche le perteneciera más a él que a ella misma. Renata no se apartó, tampoco se entregó, se limitó a mirarlo, a sostenerle la mirada con una firmeza que lo descolocó. Fue un gesto pequeño, casi imperceptible, pero suficiente para que algo cambiara en el aire. Renata respiró hondo y entonces habló. No levantó la voz, no adoptó un tono acusador. Simplemente dijo que antes de que la noche terminara, necesitaba mostrarle algo. Esteban sonrió, interpretando la frase desde el lugar equivocado. Asintió, confiado. No sabía que, por primera vez en mucho tiempo, no tenía el control de la situación. Renata fue hasta su bolso y sacó una carpeta. No era elegante ni llamativa. Era simple, práctica. La colocó sobre la mesa con cuidado. Esteban frunció el ceño, curioso. Renata la abrió despacio, sin teatralidad. Dentro había recibos, comprobantes, detalles claros, todo ordenado, todo visible. Esteban tardó unos segundos en entender lo que estaba viendo. Cuando lo hizo, el color se le fue del rostro. Ella habló mientras él leía. Le explicó, con la misma serenidad con la que había tomado cada decisión, cuánto había costado todo. No exageró, no minimizó. Dijo el número exacto. Un número que para Esteban no representaba solo dinero, representaba pérdida de control, representaba una grieta en la estructura que siempre había dado por sentada. Esteban reaccionó como Renata sabía que reaccionaría. Primero incredulidad, luego enojo, después miedo.
Preguntó cómo había podido hacerle eso, qué pensaba, cómo iba a pagar. Su voz se elevó, pero no encontró eco. Renata permaneció sentada, firme, intacta. No discutió cifras, no pidió perdón, no explicó más de lo necesario, porque no estaba negociando, estaba mostrando. Cuando Esteban terminó de hablar, Renata esperó unos segundos antes de responder, no por dramatismo, sino por respeto a sí misma. Y entonces dijo con voz tranquila, algo que no había planeado como discurso, pero que llevaba tiempo formándose dentro de ella. Le dijo que ese monto marcaba la diferencia entre la mujer que él despreciaba en silencio y la mujer que había presumido esa noche. Que si para él una mujer admirable tenía precio, ese era el precio real, ni más ni menos. El silencio que siguió fue distinto a cualquier otro que hubieran compartido. Esteban no gritó. No supo qué decir. Se sentó lentamente, como si el peso de lo que acababa de entender le hubiera caído de golpe. Renata no lo observó con triunfo, lo observó con una calma casi compasiva, porque no había hecho aquello para humillarlo, sino para que viera sin filtros algo que siempre había estado ahí. Esteban intentó justificarse. Dijo que no había querido decir lo que dijo aquella vez, que ella lo había malinterpretado, que todos hablaban así, que era solo una broma. Renata lo escuchó, pero ya no necesitaba respuestas. Entendió que cuando alguien se explica demasiado, suele ser porque se enfrenta a una verdad que no le conviene. Renata se levantó y empezó a recoger las cosas con tranquilidad. No lloró, no gritó, no hizo escenas. Esteban la miraba sin saber si pedir disculpas o defenderse. Por primera vez, la dinámica había cambiado. Él ya no era el centro. Ella ya no era el soporte silencioso. Algo se había reacomodado y no había vuelta atrás. Si esta escena te incomoda, no es casualidad. A muchos les molesta cuando el precio de lo que admiran deja de ser abstracto. Déjalo en los comentarios y suscríbete, porque todavía falta lo más difícil: las consecuencias. No todo golpe se siente de inmediato, pero todos dejan marca. Renata se detuvo en la puerta y lo miró una última vez antes de irse a dormir. No con rabia, no con desprecio, con una serenidad definitiva. Esteban entendió, en ese instante, que la conversación no había terminado, apenas había empezado, y que la verdadera factura no se pagaba con dinero, sino con algo mucho más caro: la forma en que uno se mira a sí mismo después de perder una certeza. La mañana siguiente llegó sin dramatismos. No hubo gritos, ni portazos, ni disculpas ensayadas. Esteban despertó antes que Renata y se quedó sentado en la cama, mirando el vacío, como si durante la noche algo dentro de él hubiese sido desmontado pesa por pesa. Por primera vez en mucho tiempo, no pensó en el trabajo, ni en la imagen, ni en lo que otros dirían. Pensó en sí mismo, y ese pensamiento lo incomodó más que cualquier reproche. Renata se levantó con calma, preparó café, abrió las cortinas, dejó que la luz entrara sin pedir permiso. No sentía euforia ni culpa, sentía algo mucho más raro: equilibrio. No necesitaba explicaciones ni promesas. Sabía que lo que había hecho no era un castigo, sino una revelación. Y las revelaciones, una vez vistas, no se pueden desver. Durante el desayuno hablaron poco. Esteban intentó retomar la normalidad con frases neutras, como si el silencio pudiera borrar lo ocurrido. Renata respondió con respeto, pero sin volver al lugar de antes. Ya no anticipaba emociones ajenas, ya no suavizaba verdades. Esa ausencia de sobreesfuerzo fue lo que más descolocó a Esteban, porque entendió que no había perdido dinero esa noche, había perdido una certeza cómoda, la de que todo seguiría funcionando sin cuestionamientos. Los días siguientes trajeron consecuencias lentas, pero profundas. Esteban empezó a notar miradas distintas en sí mismo, no de los demás, sino propias. Recordó frases que había dicho, comparaciones que había normalizado, comentarios que había justificado como bromas. Por primera vez, entendió que el problema no era lo que Renata había gastado, sino lo barato que él había tratado algo que decía valorar. Renata, en cambio, no cambió su forma de vestir todos los días, ni convirtió la transformación en un espectáculo. No necesitaba hacerlo.
El cambio no era externo, era interno. Había dejado de negociar su valor. Y cuando una mujer deja de negociar su valor, todo a su alrededor se reordena, quiera o no quien la acompaña. Una noche, Esteban intentó hablar de nuevo del tema, no con enojo, sino con una honestidad torpe. Dijo que no había sido consciente, que había repetido discursos, que no había pensado en el peso de sus palabras. Renata lo escuchó, no lo interrumpió. Cuando terminó, ella no respondió con reproches ni con exigencias. Solo dijo algo simple, definitivo, que no necesitaba ser admirada por otros para valer, pero tampoco volvería a ser invisible para sostener a nadie. Esa frase marcó el cierre, no porque resolviera todo, sino porque estableció un límite claro. La relación ya no podía apoyarse en silencios cómodos ni en jerarquías implícitas. Tendría que reconstruirse desde otro lugar o no hacerlo. Esteban lo entendió, y por primera vez no intentó escapar de esa verdad. Renata se quedó sola un momento esa noche, mirando su reflejo en el espejo. No vio lujo, no vio exceso, vio coherencia, y eso fue suficiente. Entendió que la verdadera venganza no había sido el gasto, ni la sorpresa, ni el impacto. Había sido obligar a mirar lo que siempre estuvo ahí y nadie quiso nombrar, porque no hay mujeres de mierda. Hay sistemas que se benefician de que ellas crean que valen menos, y hay hombres que confunden amor con estatus, hasta que el precio se vuelve explícito. Si esta historia te hizo pensar, deja tu comentario y dime de qué lado estás. ¿Exageró o simplemente puso un precio a lo que siempre se dio por gratis? Y suscríbete, porque este canal no cuenta historias cómodas, cuenta las que incomodan, dividen opiniones y obligan a mirarse sin filtros. Aquí termina esta historia, pero la pregunta que deja, esa no se va tan fácil.